Buenos días, en breve daremos inicio con la conferencia. Buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Gestión de Recursos Humanos, Contratos Laborales y Regulaciones Clave, el cual hemos organizado el día de hoy en alianza estratégica con la FICE. Agradecemos a todos los participantes por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham, esperamos que sea de mucho provecho y que logremos evacuar sus objetivos. Les recordamos a todos los participantes que desde ya pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A, ya que al finalizar la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en el cual se estarán despejando sus dudas o consultas. También comentarles que se les estará compartiendo sus correos el link de YouTube junto a la presentación que se impartirá esta mañana. A continuación, les doy la palabra al licenciado Eduardo Bardales, director de la Junta Directiva de AmCham Honduras, quien nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, licenciado. Muy buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de AmCham Honduras, la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, es un placer saludarles y darle la más cordial bienvenida a nuestro evento virtual de esta mañana, Gestión de Recursos Humanos, Contratos Laborales y Regulaciones Clave, el cual hemos organizado en alianza estratégica con Banco Lafice. En un entorno laboral en constante evolución, es fundamental contar con un conocimiento actualizado sobre los marcos legales, tipos de contrato y regulaciones que rigen las relaciones laborales. Una gestión adecuada de estos aspectos no solo protege a las organizaciones, sino que también fortalece los derechos y el bienestar de los colaboradores. Es por ello que como AmCham nos sentimos muy complacidos de tener como oradores el día de hoy a dos distinguidos profesionales y especialistas, a quienes agradecemos por dedicarnos su valioso tiempo para compartir con nosotros su conocimiento sobre los siguientes temas: contratación alineada a la visión del negocio, administración del personal día a día, tipos de contrato y normativa laboral en Honduras, y dimensión preventiva, riesgos laborales y cómo evitarlos. Agradecemos a cada uno de ustedes por dedicar su tiempo a participar. Les invitamos a mantenerse activos durante la presentación, aprovechar el espacio de preguntas y sobre todo que lleven con ustedes un panorama amplio a sus empresas para una gestión de recursos humanos más eficiente y alineada con la normativa vigente. Desde ya le doy la más cordial bienvenida a nuestros colegas y abogados Leonardo Morazán y Edwin Antunes, nuestros oradores de esta mañana, a quienes agradecemos también por dedicarnos una vez más este espacio. Bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias, licenciado.
Y antes de comenzar con la conferencia de esta mañana, quisiera tomar un momento para presentarles a nuestros conferencistas. Para iniciar, contamos con la presencia del señor Leonardo Morazán, coordinador de proyectos de banca empresarial y PYME en Grupo La FICE. Leonardo cuenta con más de 15 años de experiencia liderando proyectos de desarrollo empresarial, innovación y financiamiento. Ha trabajado en iniciativas como el proyecto Transformando Sistemas de Mercado, financiado por USAID, donde impulsó alianzas estratégicas con actores financieros para introducir mecanismos innovadores de financiamiento al sector privado. Posee habilidades destacadas en planificación estratégica, relaciones públicas y liderazgo de equipos multidisciplinarios. Es profesional en marketing y negocios internacionales con un MBA en competencias directivas y certificación en gestión de proyectos. A lo largo de su carrera, ha participado en la formulación y análisis de proyectos de inversión en sectores industriales y comerciales, así como en la gestión de tecnologías de la información a nivel internacional. Su trayectoria incluye colaboraciones con empresas multinacionales, apertura de nuevos mercados y fortalecimiento de redes B2B en el sector privado, la academia y agencias de desarrollo. También nos acompaña el abogado Edwin Antunes, destacado profesional del derecho con una sólida trayectoria en el ámbito jurídico y académico. Ha ejercido como abogado corporativo y asesor jurídico de empresas, brindando consultoría en derecho financiero, bancario, mercantil, laboral y fideicomisos. Su experiencia abarca el derecho ambiental, procesos judiciales y gestiones administrativas. Además de su práctica profesional, el abogado Antunes es docente universitario y capacitador comprometido con la formación de nuevas generaciones de profesionales del derecho. Cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal que respalda su especialización en esta importante rama del derecho. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al señor Leonardo y Edwin, quienes nos estarán guiando a través de sus ponencias en esta mañana. Adelante. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a AmCham por brindar este espacio. Me sorprende gratamente el número de participantes que tenemos. Somos más de 123 personas alineadas en un tema que, como decía Edward, es de todos los días. Todas las empresas, todas las personas que estamos en el ámbito empresarial y somos empleados o colaboradores de una organización, tenemos que conocer desde nuestros derechos como empleados, pero también la estrategia que tiene que haber en la gestión del recurso humano. Yo sé que algunos, cuando tenemos que referirnos al departamento, le vemos el Departamento de Recursos Humanos. En el caso del banco se llama capital humano, talento humano, y hay un montón de adjetivos para definir a esas personas que se encargan de contratar, de promover, de administrar a las personas dentro de la empresa. La idea de esta mañana es que no nos demos una clase magistral. Estoy seguro que todos los que están presentes son profesionales que tienen cierto grado de experiencia y no es una aula de clases, aunque sí vamos a aprender. Entonces la idea es que vayamos desarrollando algunos conceptos, contrastándolos desde el punto de vista legal, agradeciendo al abogado Antunes, y viéndolo también desde un punto de vista estratégico, administrativo, como líderes de empresa o como responsables de las áreas de recursos humanos. Voy a presentar mi pantalla para que no se me aburran y vayamos avanzando en este tema. Vamos a hacer 4 elementos estratégicos. Yo sé que todo el mundo sabe los diferentes procesos de recursos humanos. La idea de esta conversación es que seamos estratégicos en cómo alineamos los objetivos de nuestra empresa al momento de contratar, al momento de administrar ese personal, cuáles son las normativas que vamos a aplicar, como ya la pregunta que tiene Denia en el chat sobre los contratos de de medio tiempo o parciales, incluso considerar la estrategia de salida del personal. Vamos a ir tomando algunas ideas, leyendo las preguntas, para que esto sea un conversatorio que podamos disfrutar todos. Entonces,
Primer punto que quiero poner sobre la mesa, abogado, al momento de empezar el proceso de contratación. Las empresas pequeñas, medianas, grandes, ya sea que estén abriendo operaciones o que estén desarrollándose, van a iniciar un proceso para hacerse de su equipo. El nombre lo llama, con una contratación. Desde un punto de vista estratégico, es importante que evaluemos, más allá del currículum, obviamente la experiencia, el conocimiento, la formación, la actitud que tenga ese colaborador ante los retos, los cambios. Honduras es una de esas economías súper sensibles al entorno y vemos cómo las condiciones cambian de mes a mes. Es importante una actitud hacia el cambio. Segundo punto, un tema de contribución. La descripción de puestos usualmente nos dice, este es mi trabajo y trabajo de 8 a 5, como dice la norma, pero aquel empleado que da la mía extra, que busca cómo apoyar a la empresa, genera esa contribución que suele ser positiva para generar el tercer punto, que es la cultura. ¿Qué es una cultura empresarial? Pues es la combinación de las normas, de las costumbres y de las personas que hacemos las empresas. Yo siempre he dicho que la empresa no tiene corazón. El que tiene corazón es la persona. Entonces, los sentimientos, las emociones, las costumbres que se vivan dentro de una empresa son producto de todos los que entramos. Entonces, la misión del que contrata, sea el de capital humano, el de recursos humanos o el gerente general, es que estas personas que ingresen, aparte de tener buena actitud y que tengan una contribución significativa al negocio, se adapten a la cultura. Y para hacer esto se necesita un elemento que hasta hace poco empezamos a utilizar, que es la inteligencia emocional. Esa capacidad que tienen las personas de administrar sus emociones y adaptarse a los entornos. Desde un punto de vista legal, abogado, a la hora de iniciar yo mi proceso de contratación, ¿cuál cree usted que son los principales errores que cometen las empresas desde el punto de vista legal? Bueno, definitivamente, desde el punto de vista legal, yo creo que no hay un error en el momento de contratación. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos, ¿verdad? Leonardo y todas las autoridades, gracias por esta masiva conexión. Y como lo decía Leonardo, ¿verdad? Queremos hacer de esto un conversatorio, ¿verdad? Que vaya fluyendo entre preguntas y respuestas y no una clase magistral, porque sé que estoy aquí conectado con profesionales que conocen los conceptos fundamentales de la normativa laboral, ¿verdad? Definitivamente que los cambios del reclutamiento han ido evolucionando, así como evolucionan las empresas y las formas de contratación van ya no solo en aquella publicación de plazas, sino en pues esta nueva modalidad de esta red social, ¿verdad? Que tiene un perfil en el cual uno crea un perfil académico sobre todo, ¿verdad? Y sobre su experiencia profesional. Definitivamente que algunos de los errores que se puede cometer es no hacer los procesos de reclutamiento deben de comenzar con la investigación, no solo de la hoja de vida del profesional, del candidato, sino de su comportamiento personal, ¿verdad? De su comportamiento crediticio y de su comportamiento en su diario vivir. Yo creo que esa es una de las cosas que muchos de los departamentos de capitales humanos, de recursos humanos, como se llaman, no los hacen, ¿verdad? Aunque dependiendo de lo que hemos tenido experiencia de estar en diferentes procesos, ya sea como persona futura a ser contratada o participando a brindar elementos de contratación, pues hemos recomendado y recomendamos ahora dentro de las asesorías que esta investigación sea dentro de su núcleo particular, ¿verdad? Incluso de que se firme y se pida la debida autorización del postulante para que pueda aceptar que se le investigue en los diferentes registros, ¿verdad? Incluso a su entorno familiar, dado que estamos en un tema de que el comportamiento de una persona puede estar vinculado a actividades que van fuera de la ley o al margen de la ley, entonces es importante para ese proceso inicial que se realicen las investigaciones en un primer término. Coincido completamente, incluso desde el punto de vista de negocios. En el banco decimos, conozca a su cliente y también a su personal. Es decir, todos aquellos que tengan acceso a información
confidencial, preferencial de las empresas. De alguna manera nos volvemos parte de la organización. Si las personas que están ingresando a nuestra empresa carecen de algunas virtudes éticas, morales, o tienen historial de haber estado en problemas, este problema lo transmite automáticamente a la empresa. Y no solo problemas legales, yo creo que incluso tema de gestión, o sea, cuáles fueron sus antiguos empleos, por qué salió de estos empleos, en qué condiciones salió de los empleos. Regularmente en los currículos se piden incluso referencias, ¿no? De tus antiguos empleadores, porque no hay mejor persona para hablar de un candidato que el que ya fue su jefe. Entonces, a medida vamos creciendo profesionalmente, el currículum se va llenando de referencias. Usualmente las empresas tienden a cometer el error de fijarse nada más en la experiencia laboral concreta. Yo quiero a alguien que ya haya hecho esta función o este rol, sin conocer cuáles han sido los retos, los comportamientos de estas personas. Algunas buenas prácticas que usted considere, abogado, que debemos de incluir. Y yo creo que muchos se preguntarán sobre el tema de los periodos de prueba. ¿Cómo hacemos para realmente saber si este colaborador que hemos elegido es la persona ideal? ¿Cuál cree usted que son algunos elementos o herramientas prácticas que podamos aplicar para que los procesos de contratación quizás no que sean más rápidos, pero que sean más efectivos, que encontremos a las personas ideales? Yo creo, comenzando con tu último planteamiento, Leonardo, creo que el proceso no debe ser lo suficientemente rápido, o sea, debe tomarse el tiempo necesario, ¿verdad? En el tema de las referencias, pues es común, ¿verdad? Que lo primero que se ponga son las referencias personales y las referencias de antiguos jefes inmediatos, ¿verdad? Pero estas referencias no solo deben de colocarse, sino de investigarse. La persona encargada del reclutamiento, ¿verdad? La persona encargada dentro de un departamento de recursos humanos, pues debe de tomarse la tarea de llamar y de confirmar que esas referencias realmente sean verdaderas, ¿verdad? Recuerden que en un mercado laboral competitivo y entre la necesidad de trabajo, errores de parte del postulante puede ser poner a personas que realmente no sean unas referencias personales o profesionales de su parte, ¿verdad? Entonces yo creo que la confirmación, recuerde que estamos, y a mi criterio particular, una vez de la investigación de su comportamiento personal, ¿verdad? Recuerden que la capacidad y la descripción del puesto va en su hoja de vida. Si ha hecho actividades similares, pues eso lo refleja la hoja de vida, pero el comportamiento de una persona, ¿verdad? Se va a reflejar en por qué salió, ¿verdad? No, constantemente nos dicen, bueno, si me despiden o si lo despiden, tengo derecho a una constancia de trabajo. Todos sabemos que el código lo permite, pero una constancia simplemente va a decir que trabajó desde tal fecha a tal fecha desempeñando en tantas funciones y no sería incluso ilegal poner cualquier otro tipo de información que pueda afectar o no, ¿verdad? Y esto como una medida dentro de un buen proceso y dentro de las recomendaciones que yo doy es, bueno, investiguen las fuentes y pregunten directamente por qué salió, ¿verdad? Yo creo que en las entrevistas de cualquier persona se lo van a entrevistar, pero eso va a ir de la mano en la confirmación del postulante, de las referencias del postulante, perdón, en preguntar cuál fue su comportamiento y por qué salió, ¿verdad? Si es una reestructuración, si es algo imputable, si es renuncia, si es un despido, si es un mutuo acuerdo, pues eso solamente se puede confirmar a través de una comunicación directa con el jefe inmediato de los por lo menos 2 o 3 puestos anteriores que la persona postulante haya tenido. Es normal escuchar entre los aspirantes que dicen, no, contacto mata currículum, que muchas veces parece que la persona contratada no es el mejor candidato, sino que simplemente es conocido del dueño o tiene una palanca dentro que le está dando preferencia. Sin embargo, yo creo que el currículum es un elemento clave de la posición, pero la forma de interactuar con las empresas tiene que ver con la visión del negocio. ¿A qué me refiero? Cuando yo necesito un líder para un equipo, más allá de cuántos años de experiencia tenga, la formación, las maestrías,
necesito ciertas características. Yo le llamo ese estilo ejecutivo. Es alguien que se puede comunicar eficientemente, tomar decisiones, negociar, y no son cosas que aparecen en el currículo. O sea, hay que estudiarlas, hay que trabajarlas con la gente. Incluso, aportando a la pregunta que se hacía antes, cuando yo estoy contratando personal que es temporal, yo sé de antemano que es gente que va a tener una curva de aprendizaje, va a entrar y va a salir en cierto punto. No es como esos contratos de tiempo indefinido que esperamos que la persona sea contratada y esté con nosotros un periodo largo de tiempo. Una de las cosas que más ha cambiado en los últimos años es el tema de rotación y estabilidad laboral. Las generaciones anteriores, mi padre, mi madre, tuvieron oportunidad de trabajar en una o dos empresas durante 10 o 20 años. Y entonces, si uno crecía dentro de la empresa. Hoy nos encontramos con profesionales que tienen 5, 6, 7 experiencias diferentes de trabajo, que tienen una duración promedio entre 4 a 5 años en los puestos. Eh, ¿Qué crees que puede ser clave a la hora de filtrar esa persona que tiene mucha experiencia en una sola actividad o estas que tienen muchas experiencias diferentes en distintos puestos de trabajo? Ok, yo creo dos cosas. Definitivamente que la experiencia profesional va más allá de cualquier título de maestría, doctorado u otra cosa. Sin embargo, no desmerito los estudios, pues son los que pues hacen que uno incremente o salte de un trabajo a otro, ¿verdad? Definitivamente que la experiencia profesional, y es común, ¿verdad? Yo también lo tengo por experiencia propia, he saltado en los últimos años, 4 o 5 años en diferentes trabajos de diferentes rubros, incluso no lo mencionaron por el tema, ahora estoy también en el rubro financiero, como lo estás tú, Leonardo, pero definitivamente que en el sector privado, eso de que el contacto no mata cualquier tipo de experiencia, yo consideraría que no se da, ¿verdad? En el sector público sí. Lo que sí se puede dar son postulaciones, definitivamente que uno llega a una empresa por una referencia, por un contacto, por una publicación o por una, por una postulación particular, perdón. Eso por un lado, y por otro lado el tema de las actitudes o de las aptitudes para desempeñar el puesto, para ser un jefe, para ser un gerente, para ser un líder verdadero, pues sin ser profesional de la psicología, ¿verdad? Pero también lo he hecho en diferentes ocasiones, están estas pruebas psicométricas que miden precisamente eso, ¿verdad? No miden conocimiento, pero sí miden la capacidad y la destreza y las actitudes para una persona que va a desempeñar un cargo que puede estar sujeto a diferentes situaciones como la presión o como un nivel gerencial donde hay que tomar una decisión, hay que hacer toma de decisiones, ¿verdad? O trabajo sobre presión, excediendo jornadas de trabajo, ¿verdad? De las que ya nuestro código de trabajo exige. Entonces yo creo que estos son tres elementos sumamente importantes que deben de ir también de la mano, ¿verdad? No podemos desconocer la experiencia en la hoja de vida de los años, ¿verdad? Tampoco los estudios, ¿verdad? Que determinan en materias específicas en el área de negocios que se quiere incorporar, ¿verdad? Pero también las actitudes personales que una persona puede tener para el rol que va a desempeñar, ¿verdad? Y yo también he estado el proceso de contratación y de evaluación de expedientes laborales, ¿verdad? De expedientes de postulantes, y lo he hecho en los últimos meses, lo he hecho, ¿verdad? Y he revisado eso, y he revisado siguiendo los parámetros que dan, ¿verdad? Porque hay ponderaciones, hay porcentajes, y establece si es apto o no, definitivamente es apto para el puesto, aun cuando pueda tener la experiencia, porque ha desempeñado actividades similares o iguales. Ayer platicaba con una gerente de recursos humanos de una empresa muy reconocida en el país para consultarle un poco sobre esta visión y me decía, el equipo se construye de arriba para abajo. Llámese gerente propietario, fundador, empresario, gerente general, tiene que construir ese equipo según su personalidad y que complemente su formación. Usualmente tenemos líderes que tienen mucho colmillo, que tienen olfato,
pero no son expertos en todas las áreas, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo se van rodeando de profesionales especialistas. Y ella me decía, primero contratar al jefe de área, porque ese jefe de área va a crear su equipo a su imagen y semejanza, según las necesidades que él tenga y según la cultura que él prefiera en la empresa. Si uno no hace esto de manera ordenada, se encuentra con pequeñas islas dentro de la misma empresa. Uno encuentra que los departamentos se comportan completamente diferente el uno del otro y hasta pueden haber rivalidades, ¿no? Usualmente vemos en los procesos de selección, que es un departamento de selección y contratación que evalúa a los candidatos, pero el que toma la decisión de a quién se contrata es el jefe directo, si le gusta o no le gusta el candidato. Y entonces a veces se da esa riña o ese roce, ¿no? Entre el candidato que puede ser que Recursos Humanos considere más apropiado y el que cumpla los requisitos, las expectativas de los departamentos. ¿Cuál cree que pueda ser la dinámica más saludable? Yo conozco empresas que tienen muchos filtros antes de contratar a alguien, precisamente para evitar que sea algo de simpatía, sino el perfil ideal. Y otros que más bien se confían de esa simpatía y dicen, no, es que hacemos clic, tenemos química y creo que puede funcionar. Definitivamente, Leonardo, lo que hemos tenido la oportunidad y la bendición de dirigir departamentos y de tener subalternos a nuestro cargo, pues hemos tenido la experiencia de que tenemos que tener un buen equipo de trabajo, ¿verdad? Tú hablabas de islas en diferentes departamentos, no, hay islas en el mismo departamento, en las diferentes direcciones, jefaturas, gerencias, como se llamen, ¿verdad? Porque y eso es algo que lo he identificado también como jefe, como profesional independiente, ¿verdad? Los abogados tenemos a veces esa mística de poder trabajar o de competir entre un colega con otro, ¿verdad? Pero en una empresa pequeña, mediana, grande sobre todo, pues no, lo que lo que fundamenta el buen trabajo es precisamente el trabajo en equipo, ¿verdad? Ninguna persona puede ser experto en todas las áreas y lo más importante es pues buscar a los expertos en áreas y a los colaboradores que tengan funciones y actividades específicas, ¿verdad? El proceso de contratación pasa a diferentes filtros y yo consideraría que el último filtro y el filtro más importante y el que debe tomar la decisión si se ha cumplido con todos los requisitos previos de los cuales hemos estado hablando, de las entrevistas, de las capacidades, de la experiencia, pues es la entrevista con el jefe inmediato, con el jefe directo. Recuerde quién es él, quien va a liderar, ¿verdad? Un departamento, una unidad, un área, una gerencia, y es el que va a girar instrucciones y al cual pues se debe tener esa confianza para poder tenerlo, porque si bien es cierto, como le digo, cada quien puede velar por sus intereses particulares o querer dar esa mía extra, ¿verdad? Tú sabes que a veces las mediciones de cumplimientos de metas se hacen por departamentos, ¿no? O por unidades o por gerencias, no por personas, ¿verdad? Entonces el trabajo en equipo es algo fundamental, ¿verdad? Que se debe de implementar y debe de tenerse. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Teniendo a las personas adecuadas, ¿verdad? Que deben de ser escogidas por el jefe, por el jefe inmediato de la función que va a realizar. Ok, entonces, sabemos que a la hora de contratar, no simplemente hay que tener claro el perfil del puesto, las funciones, el historial, lo vamos a investigar, vamos a tener una versión general. En el ámbito de contratos, ¿cuáles son las recomendaciones legales a la hora de yo ingresar a alguien nuevo a la empresa? Sabemos que está muy en discusión el tema de los contratos temporales o incluso la extinta ley de empleo por hora, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde tenemos ahorita rango de negociación? Yo estoy metiendo un equipo de 20 personas nuevas. ¿Qué tipo de contratos y en qué condiciones deberíamos de ingresarlos a la empresa? Bueno, como muchos lo sabrán, pues en primer lugar, ya el Código del Trabajo simplemente establece cuáles son los tipos de contrato y el Código del Trabajo es la norma
que la norma primaria que establece los tipos de contratación, ¿verdad? Eso no está en discusión, es un grave error a mi consideración particular. Generaba fuentes de empleo, ¿verdad? La ley de empleo prueba fue derogada, aduciendo eso, que violentaba los principios fundamentales del derecho laboral, ¿verdad? Los derechos y garantías que el Código de Trabajo da, pero aquí y actualmente tenemos un contrato por tiempo indefinido, que es la generalidad, y un contrato por tiempo indeterminado y un contrato por obra o servicio, tal como lo establece pues nuestro artículo 46 del Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que genera este tipo de acciones? Y eso es lo que recuerden que el empresario, y ha sido nuestra experiencia ya cuando atendíamos inversionistas, la carga del pasivo laboral, ¿verdad? El tema de que un empleado permanente tiene derecho a cobrar en su proporcionalidad su 13º y 14º mes, ¿verdad? Entonces, muchas veces violentando principios como la primacía de la realidad, se les quiere dar contratos, ¿verdad?, que van en contra de las disposiciones o de las modalidades que el Código de Trabajo establece, ¿verdad? Pero eso ya hay sentencias, ya hay muchos antecedentes que son definitivamente nulos, ¿verdad? Entonces, si alguien no cumple las expectativas, y vamos a retroceder un poquito dentro de esto, así como lo establece también el Código del Trabajo, existe un periodo de prueba que puede ser máximo de 2 meses, pero todo lo que sea en beneficio del trabajador puede ser reducido a un tiempo menor, ¿verdad? Yo he tenido periodos de prueba de 50 días, de 55 días, ¿verdad? Entonces ahí vamos a saber realmente si la persona tiene las capacidades ya de conocimiento y otras cosas más para desempeñar la función propia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mi recomendación? Pues si usted va a iniciar un negocio y aunque le cueste más, pues otórguele todas las garantías y los derechos que un empleado se merece, ¿verdad? Como lo hacen instituciones grandes como la que tú perteneces, donde yo estoy actualmente, donde he trabajado, y el contrato normal es un contrato por tiempo indefinido, ¿verdad? Con todos los beneficios y garantías. Si en esos 60 días, que son 2 meses, pues se puede terminar la relación laboral sin responsabilidad, ¿verdad? Pero, y yo creo que es un tiempo prudencial para medir, como le digo, capacidades, comportamientos, desempeños y que se puedan dar, ¿verdad? Entonces, realmente que esa no es otra alternativa, pues, o sea, pero si el tiempo va a ser determinado, ¿verdad? Y vamos a hablar de un año, la diferencia única es la temporalidad, ¿verdad? En ese año ganó derechos y tiene derecho a tener en la proporcionalidad su decimocuarto mes, que es el que se paga primero, ¿verdad? Y posteriormente su 13º, ¿verdad? Entonces también no pueden estar bajo esa tendencia, que es una práctica muy mala, por cierto. Yo nunca lo recomiendo, que se interrumpe las relaciones, pero sí se dan las condiciones de que establece también la ley, como la actividad personal del trabajador, la continua subordinación y el salario de retribución. Así yo interrumpa días o meses, ¿verdad? Pero sigo siendo bajo el mismo patrono, pues la continuidad laboral persiste y los derechos también persisten, ¿verdad? Entonces eso, como le digo, es una ficción que pretende, ¿verdad?, que quien recomiende eso, pues realmente está faltando a la ley y a la norma primaria, ¿verdad? Entonces, las condiciones del contrato de trabajo, ya también el código establece los requisitos mínimos, pero realmente que es lo importante, porque ahí se establecen las negociaciones, ¿verdad? Que siempre que vayan más arriba de los derechos que pueda darle la propia legislación, pues también señala las pautas y las reglas a que el empleador y el empleado se van a someter durante la vida laboral. Yo creo que la estabilidad laboral es fundamental en un trabajo, y eso es lo que buscamos, lo que puede buscar cualquier empleo, sumado de un ambiente laboral sano, que eso es otra de las cosas sumamente importantes, Leonardo. Entonces, puntualizando, perdón, tu pregunta, si me lo preguntaran y si me lo recomendaran, ¿qué modalidad de contrato? Pues el contrato por tiempo indeterminado, ¿verdad? Y escrito, ¿verdad? Porque ahí no hay duda, no hay presunción, ¿verdad?, de las cosas que se puedan dar en caso de que exista una controversia. Yo creo que
aunque es lo que se debe de buscar entre el recurso humano, el capital humano, todo el ambiente laboral, debe ser lo que debe primar el cumplimiento de metas, de obligaciones, pero no existe una relación laboral completamente limpia o una empresa que nunca vaya a tener un pequeño, mediano o un grande problema en una relación de trabajo. Y yo creo que ahí es donde entramos a la segunda parte de la conversación. En el mejor de los casos, nosotros hacemos un proceso ordenado de contratación y nos hacemos de un equipo. Tarde o temprano, ya sea por decisión nuestra o por decisión del empleado, esa relación va a terminar. Y debería estar en el mejor interés de la empresa que si se termine de una forma pacífica y informada, ¿no? Entonces ahí entra el elemento de la administración del personal. Primero que todo, creo que es supremamente importante, tanto por ámbitos legales, procedimientos, pero sobre todo por el día a día, la gestión del liderazgo. Es decir, cualquier colaborador que entra a trabajar tiene un supervisor directo, un jefe directo, que es el responsable de notificarle, darle indicaciones, hacer llamados de atención y hacer el rol, ¿no?, de la cara visible de la empresa ante el empleado. Podemos tener el mejor equipo del mundo, el Dream Team, la selección campeona del mundo, y si el liderazgo no está claro en sus funciones, puede haber mucho problema, ¿no? Y sobre todo creo yo que es importante el nivel de jerarquías. En nuestras empresas, más del 90% de las empresas en Honduras son empresas familiares. Y entonces hay diferentes generaciones de los propietarios que trabajan con la empresa. Entonces, aunque mi jefe directo es uno, hay propietarios o hay personas dentro de la empresa que tienen distintos niveles de autoridad. El segundo punto que creo que es importante es el poder medir a nuestros empleados. Y no solo medir si llegaron tarde o si pidieron permiso, sino realmente si están cumpliendo sus objetivos. Si yo estoy contratando un vendedor, pues sus objetivos obviamente son de venta. Si estoy contratando a un administrador, pues habrá que ver los objetivos en cuanto a aumento de ventas o a reducción de costos. Pero si no tenemos claro cómo nos miden, es muy difícil que el empleado tenga oportunidad de crecer. Yo creo que todos a la hora de entrar a un puesto tenemos la expectativa de crecer en lo profesional y en lo económico. Y Sí, muchas totalmente, veces perdón. no hay un plan de carrera. No hay un plan de carrera evidente. Es decir, usted entra en este puesto y ojalá que le vaya bien, punto y final. Pero vemos en las generaciones más jóvenes cómo ellos tienen aspiraciones a, me gustaría, después de 2 o 3 años, aumentar mis ingresos, buscar un nuevo puesto, aprender nuevas áreas. Entonces, ¿cómo crees que a la hora de administrar el personal puede ser estratégico para que esta persona que nos costó tanto identificar no solo se sientan cómodas dentro de la empresa, sino que brillen? Definitivamente, Leonardo, como te decía, ¿verdad? Recuerdo que, o sea, cuando uno es y tiene subalterno, ¿verdad? Siempre va a tener también, es una escala piramidal donde yo voy a tener a alguien más y vamos a tener un cumplimiento de metas. Y las empresas organizadas pues tienen matrices de evaluación de desempeño, ¿verdad? Tienen programas operativos anuales. Recuerda cuando fuimos compañeros que nos planteábamos nosotros mismos nuestras metas y nuestro jefe nos evaluaba para ver si estábamos cumpliendo. Hay metas que son fáciles de medir, las ventas, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, hay formas y hay mecanismos de poder medir el desempeño de una unidad para cumplir el logro que se tiene, ¿verdad? En caso de mi experiencia, los departamentos legales es bastante difícil, ¿verdad? Tal vez en el tema de recuperación de mora, ¿verdad? U otras cosas, pero es bien difícil medir cuántas asesorías, cuántas preguntas, cuántas respuestas a las consultas DIP, telefónicas, verbal y otras cosas. Y por otro lado, definitivamente que es importante la motivación del empleado para mejorar, ¿verdad? Yo como capacitador, ¿verdad? Como docente universitario, apuesto siempre a la mejora continua, ¿verdad? Y dentro de las empresas, pues he sido parte de un formador, ¿verdad? Y creo que deben de haber planes de capacitación, de poder mejorar, ¿verdad? Y obviamente si se puede hacer carrera
de estar con esa expectativa de poder incluso suplir a un jefe, esa es una actitud que un empleado puede tener, ¿verdad? Recuerda que un líder enseña, ¿verdad? No enseña y aprende también de sus subalternos, ¿va? Un jefe simplemente ordena y hace que los demás pues cumplan unas actividades. Entonces yo creo que eso, los mecanismos de evaluación de desempeño, programas de capacitación, programas de crecimiento, ¿verdad? Y obviamente, pues, el mejoramiento de la compensación económica. Creo que el dinero es una necesidad para todos y entre más tiempo, ¿verdad? El costo de vida y todo se va encareciendo y cada día, cada tiempo, pues un empleado que da esa mía extra, pues querrá ganar más, ¿verdad? Como te digo, también no se trata de evaluar y eso siempre yo he criticado, las llegadas tardes de un empleado, perdón, o las llegadas tardías o las salidas tardías para compensar, porque es muchas veces, abogado, llegué 15 minutos tarde, pero hoy me voy a ir una hora después. Eso creo que para mí no es importante. Y lo importante es venir y decirle qué tenemos para hoy, qué es lo pendiente, qué tenemos que sacar, qué contrato hay que revisar, qué meta nos pusimos hoy y si la sacamos y usted me dice que ya terminó a la hora de su salida y cumplió con su jornada laboral, eso es importante, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas a veces se miden, no se trata de ser un policía del empleado, ¿verdad? Sino de ver que él cumpla con las metas que se ha propuesto y con las actividades que se le han asignado. Y yo creo que mencionando el tema de capacitación, ahí es donde podemos alinear la empresa y el empleado. Si yo tengo un profesional que tiene buena actitud, buen carácter, está comprometido, pues me interesa formarlo en áreas donde yo como empresa pueda crecer y de alguna manera especializarlo, ¿no? Yo recuerdo empleos anteriores donde había un jefe de área y era el único que recibía las capacitaciones y ya le tocaba ser el entrenador del resto. En el momento que perdés a esa persona, perdiste toda la inversión que habías hecho en capacitación. Porque muchas veces es eso, ¿no? La empresa o pone una parte o paga por completo los cursos, los certificados, las capacitaciones a las que su personal se somete. Entonces, más allá de sacar los cursos que el empleado quiera, es decir, hey, para este puesto que es de, ¿qué te digo? Mercadeo digital, vamos a pagarle los certificados de Google, vamos a pagarle la capacitación para LinkedIn, vamos a enseñarle a utilizar estas herramientas, de manera que él en su currículum pueda sumar experiencia y conocimiento, pero que también a nosotros como negocio, como empresa, nos lleve a tener un equipo más eficiente, ¿no? Y el otro punto que creo que lo mencionaste, no es tanto los detalles de las llegadas tarde o las ausencias. El tener espacios de comunicación abierta con nuestros colaboradores y con nuestros subordinados para entender cómo se sienten. Hoy por hoy, el tema de la economía, el estrés, la fatiga se puede notar en distintos puntos de trabajo. Y a veces, como no es algo que se platica, se empieza a notar en rendimientos. Tenemos un departamento o un equipo que empieza a bajar los rendimientos porque no les escuchan. Quizás no es porque no tenga buen salario, simplemente tuvo un roce con algún compañero o le hace falta salir 5 minutos más tempranos para ir a traer a los niños a la escuela. Y esos pequeños detalles hacen la diferencia, ¿no? Entonces, creo que es responsabilidad de nosotros como empresas, una vez que hemos encontrado el personal clave, administrarlo con el objetivo de que sigan creciendo con nosotros y que estén contentos, porque la salida de un personal implica, primero que todo, que hay que sustituirle, hay que volver a empezar de cero. Hay que gestionar Correcto. el conocimiento, lo que él sabía o lo que él había hecho, que no se lo lleve, que también quede en la empresa y que al momento de su salida pues estemos en buenos términos, que no sea un detractor de la empresa que empiece a hablar mal o que se vaya a la competencia y se lleve todo lo que aprendió de nosotros, ¿no? Entonces creo que la administración del personal y mantener una sana relación institucional con el colaborador nos puede prevenir muchos problemas, muchos conflictos en un futuro.
De acuerdo, ampliando un poco lo que dices, ¿verdad? En el tema de las capacitaciones o de formar a una persona, como te digo, yo apuesto por el trabajo en equipo, ¿verdad? Y eso significa que si somos colegas, pues todos podamos hacer diferentes actividades. En el caso de una incapacidad, de una inasistencia, ¿verdad? Somos humanos también, ¿verdad? Entonces, yo apuesto, ¿verdad? En mis equipos de trabajo para que si hay una capacitación, pues la podamos recibir todos, ¿verdad? Si hay un tema presupuestario que no lo permite, pues ser capacitador de capacitadores, ¿verdad? Y esa es otra de las cosas que debe hacer, ¿verdad? Y otro elemento que se va más del ámbito del negocio y más ámbito del tema legal o laboral, recuerda que nosotros pasamos 8 horas como mínimo en un trabajo, en una jornada ordinaria normal, ¿verdad? Entonces, pasamos incluso más que en nuestras casas y más que con nuestras familias. Lo platicaba hoy que muchas veces la casa casi solo es para llegar a cenar y a dormir, ¿verdad? Aquellos que tenemos y que combinamos actividades en jornadas de la mañana y de la noche sobre todo, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las cosas, ¿verdad? Como les digo, la competencia sana, el trabajo en equipo, la capacitación en equipo, ¿verdad? Y lo traigo a tu palabra. Las islas no son buenas, ni en los departamentos, ni en las empresas, ni en diferentes ni en las empresas, ni en los departamentos dentro de las empresas, ¿verdad? Entonces creo que como te digo, repito, ¿verdad? A veces el trabajo se mide con el cumplimiento de la meta diaria que nos podemos estar establecidos y no debemos de fijarnos más. Claro, hay medidas y procesos disciplinarios, ¿verdad? Hay reglamentos internos de trabajo, hay reglamentos de marcaje, hay códigos de conducta ética que son normativas y propias que debemos de apegarnos a ellos. La propia normativa laboral lo establece, ¿verdad? Y debemos de cumplirlo, ¿verdad? Pero creo que esas excepciones de una llegada tarde, ¿verdad? Se pueden ser no tomadas en consideración, por lo menos lo hago yo cuando en mi liderazgo, en mi tratar de ser un líder y no un jefe, ¿verdad? Se borra cuando se ha cumplido con la meta establecida, ¿verdad? Con el contrato que se pidió revisar, con la opinión, con el análisis, y con la consulta, con la participación en cualquier actividad que al empleador se le haya dado y que al subalterno se le haya dado. Hay una pregunta que está en el chat, dice, ¿qué se hace cuando se detecta que no hay compromiso ni lealtad en el equipo? Y ahí me surge la pregunta, ¿compromiso con quién? ¿Con la empresa? ¿Con el líder? ¿Con las personas del equipo? ¿O con mi contrato? Porque muchos se van a escudar, a mí me contratan para vender esto, para hacer este trabajo, para realizar esta tarea y no para venir a ser amigos. Sin embargo, lo hemos estado hablando, el poder gestionar las buenas relaciones es lo que hace la diferencia. Y yo creo que aquí entramos a un punto clave. La gestión del talento humano no es responsabilidad exclusiva de recursos humanos. Recursos humanos va a apoyarnos en el proceso de contratación, de capacitación, incluso de salida, pero es una tarea compartida con el liderazgo. Tener espacios abiertos donde podamos medir realmente, ¿es falta de compromiso o es un tema de apatía? Y ahí es donde la normativa nos empieza a ayudar. Hablábamos de que es importante tener reglamentos internos de trabajo. Si No, realmente vemos, no solamente importante, es una obligatoriedad, ¿verdad? Que muchas empresas o lo desconocen o lo pretenden desconocer, pero esa es la normativa interna, ¿verdad? Y perdón la interrupción, sino que también ahí va a estar los procesos disciplinarios. Y ahondado a lo que decía, es el compromiso debe ser no solo con mi jefe, no solo sino que con la empresa. Recuerden que el cumplimiento de metas o es global. Entre más otorgo, mayores beneficios puedo tener. Con propiedad puedo decir, he cumplido en un porcentaje superior a la meta y puedo pedir un aumento de sueldo, puedo pedir un traslado, un incremento a un puesto superior, ¿verdad? O a otro puesto de igual categoría en otra área dentro del banco. Entonces, Leonardo, el compromiso definitivamente debe ser con la institución, con el FED. Recuerden que aquí no debemos de ver intereses particulares, ¿verdad? Si nosotros somos empleados de una empresa, de una institución, pues el interés debe ser que esa institución mejore y sea más grande cada día. completamente de acuerdo. Y hay una pregunta muy interesante. Ya, hay una persona que ocupa el cargo de jefe de personal
debería tomar decisiones sobre la contratación de personal antes que el propio jefe o dueño de la empresa, únicamente por tener un título académico superior o por considerarse la mano derecha del jefe. Y es lo que platicábamos. El equipo de talento humano que va a identificar los candidatos, evaluarlos, a poner sus pruebas psicométricas, hacer sus evaluaciones de desempeño, va a tener una información bastante detallada de cada candidato. Pero una vez que ese candidato ingresa a la empresa, va a estar supeditado a su supervisor, a su jefe directo, ¿no? Entonces, en las empresas donde tenemos propietarios y a la vez tenemos gerentes o líderes de área, la relación entre el dueño de la empresa es líder, es autoridad máxima, muchas veces representante legal y tiene muchos sombreros, tiende a delegar sobre estas personas de selección y contratación. Para esto debe existir el reglamento interno de trabajo, incluso todos aquellos procesos de organigrama, descripción de puestos. Si dentro de las funciones de esta persona, sea que tenga confianza del jefe o no, que tenga los estudios o no, está la facultad de dar un visto bueno, eso puede permitir que se establezca el proceso. Nosotros tenemos la oportunidad de ver procesos de contratación con un tribunal o con una triada, ¿no? Está el jefe de personal, está el jefe directo y está alguien de auditoría o alguien externo. Y hasta que no se llegue a un consenso, los candidatos no pasan. ¿Por qué? Porque, como hablamos antes, pueden haber preferencias, pueden haber simpatías. Yo creo que a medida aprendemos a gestionar de manera profesional a nuestra fuerza laboral, podemos prevenir muchos de estos conflictos, que sean porque es amigo del jefe o porque él cree que sabe más, y tener claramente dentro de la descripción del puesto quién es el responsable de contratar y quién es responsable de elegir, que aunque suele ir de la mano, son dos funciones diferentes, ¿no? Entonces, a nivel de procedimientos, a nivel legal, ¿cuáles cree usted, abogado, que son esas claves que cualquier negocio debería tener? Yo leía antes de que preparamos la charla de que hay empresas que tienen un abogado de planta, ¿no? Un gerente legal dentro de la empresa, la estructura. Y otros que más bien hacen contratos, ¿no? De retainer con un bufete o con un profesional independiente para que le asesore en puntos concretos de los aspectos laborales. En su experiencia, Ok, ¿cuál debería ser esa dinámica? Porque bueno, es un tema de todos los días. y es una experiencia muy particular, como le repito, ¿verdad? Yo he estado en abogados en in-house, como es el nuevo término, lo soy, ¿verdad? Y lo he sido, ¿verdad? Yo creo que va a depender de las necesidades propias de la empresa, del tamaño de la empresa que tenga, ¿verdad? Pero eh, consideraría que la empresa, el sector más grande de empresarial es la banca, ¿verdad? Y todas las bancas, creo que no, me atrevería a decir que no existe un banco que no tenga un departamento legal, una gerencia legal, ¿verdad? Que tenga no solo un abogado, sino un equipo de abogados que tenga diferentes funciones. Yo creo que la asesoría legal permanente, y eso es lo que yo he hecho, ¿verdad? Cambiando ese concepto por ahí, hablaba sobre lo que es un abogado corporativo, no solo es el que revisa contratos, sino que está de la mano con las diferentes áreas, incluso de las áreas del negocio, ¿verdad? Sobre cumplimiento de normativa legal, cumplimiento de normativa constitucional, cumplimiento, y ahora con el tema de cumplimiento, ¿verdad? Que también va de la mano. Por otro lado, el trabajo de un departamento legal siempre, y ha sido en los grupos empresariales donde yo he trabajado, va de la mano. Una de las principales asesorías es la asesoría laboral, ¿verdad? ¿Qué es la tendencia? Muchas veces el gerente de recursos humanos o el jefe de recursos humanos no es un profesional del derecho. Ha conocido las leyes laborales por su experiencia, ¿verdad? Pero no conoce muy particularmente el tema y el tema del Código de Trabajo y cualquier otra ley especial particular que haya con el tema de la Inspectoría del Trabajo y sobre todo con la normativa de los procesos disciplinarios, Leonardo. Creo que dentro de una estructura muy organizada, definitivamente lo primero que debe haber es un reglamento interno, un manual de descripción de puestos, ¿verdad?
que los describa particularmente cuáles son las funciones y cuáles son las tareas y las dependencias jerárquicas que tiene, así como otro, como un comité, un manual de higiene y seguridad, un manual de medidas preventivas, que lamentablemente no nos va a dar la oportunidad de hablar de este otro segundo tema que teníamos preparado, ¿verdad? Un código de conducta ética, ¿verdad? Que puede existir también, o sea, dentro de una empresa muy estructurada, y eso he tenido la tarea de participar en comisiones, de elaborar, de revisar, de solicitar autorizaciones a a las secretarías del trabajo, pues creo que cuando las reglas están claras y están escritas, ¿verdad? No hay otra cosa más que seguirlas, ¿verdad? Entonces, cuando una empresa, y los problemas pueden resultar cuando la empresa viene iniciando, pero después de un tiempo donde todo se ha ido, tiene varios años de funcionar y ha tenido una organización y tiene toda esta normativa, pues los procesos de reclutamiento también son más fáciles, ¿verdad? Porque ya se establece cuáles son las normas, las guías, los manuales, los formatos, las autorizaciones y todo lo que el candidato debe seguir si quiere, ¿verdad? Si quiere postularse y continuar con un proceso de contratación. Y le das en el clavo con este último comentario a la pregunta que tenemos. De ¿qué sucede cuando tenemos un recomendado del jefe, pero que no es del agrado del equipo? Primero, Mm, recomendados pueden haber. Y si es el jefe, pues siempre alguna lo. razón tendrá. A veces es de Ujú. simpatía, a veces de conocimiento o de contactos. O de parentesco, Pero es inclusive. correcto, tenemos mucha Ujú. empresa familiar donde es un pariente del jefe porque es su hombre de confianza, ¿no? Pero el que haya un agrado con el equipo depende del liderazgo de ese equipo. Así Porque es. aunque no estamos en el trabajo para ser amigos, sí es muy saludable para la empresa que haya un buen clima dentro de los equipos de trabajo y que se respeten los mismos principios y valores. Entonces, como bien mencionaba, yo creo que cuando va arrancando la empresa, especialmente que son empresas familiares, tener bien claro desde el principio cuáles van a ser los puestos, los manuales, el reglamento interno, para que cuando hayan casos de fricción, hay un mecanismo claro de resolución de conflictos o incluso de, bueno, si hay que sacar a alguien, ¿cómo va a ser esa salida de manera ordenada, ¿no? Correcto, es que todo proceso disciplinario, todo faltas, que la categorización de faltas, pues definitivamente eso está dado en los manuales. Y hay otra cosa, Leonardo, perdón la interrupción, que no, que también lo aprendí y es un nuevo término que lo leí por ahí, ¿verdad? Hay algo que tienen los trabajos ahora que se llama el salario emocional. ¿Verdad? O sea, un ambiente sano de trabajo, un equipo sano de trabajo va a ser las funciones. Yo tuve y tuve una experiencia donde no había eso precisamente, ¿verdad? Era un ambiente donde éramos abogados y parecía como que tuviésemos una competencia interna de quién hacía más, quién trabajaba más, ¿verdad? Quién se quedaba en más jornadas de trabajo y eso realmente que no es saludable, ¿verdad? Yo es algo que me sirvió para aprender y para poder, y siendo yo jefe de un parte de ese equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso definitivamente que la contratación final no debe estar orientada a una recomendación, sino a la persona que va a ser el que va a liderar a esa otra persona, el que le va a generar una instrucción con el cual va a trabajar de la mano, ¿verdad? No, como le repito, particularmente la formación debe ser orientada a ser un líder, ¿verdad? Y ahí vemos ahora cómo se hacen esas publicaciones entre la diferencia entre un jefe y un líder, ¿verdad? Entonces, porque un equipo de trabajo definitivamente no es una jerarquía como militar o policial, sino que es un ambiente donde todos pueden aportar, donde ustedes se pueden sentar, proyectar y generar diferentes puntos de opinión y luego un consenso, ¿verdad? Porque precisamente por eso es una unidad dentro un departamento, una gerencia que no va a estar integrada muy difícilmente por una sola persona. Y es lo que mencionabas, ahora ya no se usa tanto el término empleado, sino Colaborador. colaborador, Ujú. porque todos colaboramos en cuanto a la empresa. Entonces, Sí. ya son las 11, quiero finalizar con esta diapositiva, 7 ideas bien concretas del momento en que nos toca salir o despedir o terminar la relación contractual con un empleado. Primero, que ya sea decisión del empleado o de la empresa, medir el impacto operativo.
esta persona va a dejar de hacer sus funciones y entonces esas funciones se tienen que distribuir en su equipo o en otras personas. Segundo, el cuidar la cultura, que si es una persona que ha tenido méritos y está saliendo, que se pueda reconocer los méritos de las personas y sobre todo valorar los resultados y mantener, aunque cambien las personas, esa cultura que como empresa quiero transmitir. Tercero, la gestión del conocimiento. Esta persona tiene acceso a contraseñas, a sistemas, a información que son propiedad de la empresa. Entonces, al momento de tener una salida, asegurarnos que el empleado puede entregar todo el conocimiento, toda la información, todos los datos que tenga de la empresa y que haya documentado cómo se hace su trabajo. Creo que ese es uno de los principales aportes que uno como empleado puede dar. Yo estoy haciendo mi trabajo y en el proceso estoy documentando cómo se hace, cuáles son los procedimientos, para poder dar un cierre administrativo, decir, ok, yo termino mi relación laboral con esta empresa y quedamos en paz. Después hay que trabajar esa evaluación de salida. ¿Por qué se fue? Si está renunciando por un mejor empleo, por más dinero, por clima laboral, o si ha sido decisión nuestra porque no cumplió las metas, y analizar esa salida porque de una manera u otra vamos a tener que contratar a alguien nuevo, ¿no? Y por último, este tema de la sustitución. Nunca vamos a encontrar una persona que sustituya al 100% y todo cambio replica un impacto, ¿no? Entonces es importante que a la hora de hacer esas sustituciones tengamos una comunicación interna clara para que no se den los chismes de pasillos. ¡Eh! ¿Lo despidieron o renunció? ¿Por qué se habrá ido? ¿Qué habrá hecho? Y entonces empieza una zozobra. ¿Será por él? ¿Será la empresa? ¿Será el departamento? ¿Será que me toca a mí? Entonces, si logramos gestionar de manera inteligente tanto las entradas, la administración del personal y sobre todo las salidas, nos podemos prevenir muchos problemas. Yo incluso conozco casos de empresas que después de la evaluación de salida dejan la puerta abierta. Y es lo que decimos muchas veces, hay que dejar la puerta abierta con la empresa. Hey, si en algún momento vos querés recomendar a alguien para el puesto, si tienes una oportunidad de negocio, mira, referírselo a través del dueño, del gerente comercial, porque las personas tendemos a ser la referencia de la empresa. A mí me pasó hace un año, yo empecé a trabajar con Banco La Fice, y desde el momento en que empecé a trabajar con La Fice, amigos y conocidos me dicen, Leo, ¿qué tal el banco? ¿Qué oportunidades hay? Contame cómo están las tasas de interés. Y no se acercan a una agencia, sino porque ven que hay un contacto. Entonces, las personas representamos y somos la cara de la empresa, entonces, tanto cuando entramos a cuando salimos, ¿no? Entonces, creo que por la parte administrativa de gestión, estos son puntos claves, pero ¿cuáles serían puntos legales que uno tiene que cuidar a la hora de la salida del personal? Cosas que debamos cumplir. Bueno, recuerda que lo primero es el tema de su liquidación, ¿verdad? Si hay un, si el, y si se va a despedir por una causa imputable a él, haber seguido el procedimiento disciplinario. Recuerden y hay políticas donde cualquiera que sea, y el pago sobre todo de sus prestaciones y derechos adquiridos, ¿verdad? Que muchas veces el impacto económico es lo que las empresas quieren evitar, ¿verdad? O quieren que a veces nosotros los que estemos ahí en la parte legal asesoramos, búsqueme la manera de despedirlo sin pagarle nada, ¿verdad? Y eso es una de las cosas donde yo doy una respuesta, no se puede, ¿verdad? Hay derechos que son irrenunciables, imprescriptibles, ¿verdad? Y en materia laboral, y yo sé que aquí hay varios expertos que han sido o que trabajan en departamentos de recursos humanos, saben que lo mejor es un acuerdo mutuo, ¿verdad? Que es evitar una demanda laboral, un reclamo administrativo laboral que va a salir más caro, ¿verdad? Y como le digo, también el tema reputacional. Un empleado descontento va a despotricar o va a hablar mal con la empresa que probablemente le fue le dio muchos beneficios durante un tiempo del año. Entonces son cosas que en la administración del personal y en la administración de la salida de personal es bastante complejo, pero lo que se debe de evitar desde el punto de vista legal es cualquier contingencia de demanda, ¿verdad? Incluso porque eso no solo va a afectar económicamente, sino también a esta empresa ha sido demandada y reputacionalmente lo va a hacer. Entonces, si se puede, una persona se va, ¿verdad? Y también, ¿verdad? De la mejor manera va a decir, bueno, salí, pero me pagaron todo, ¿verdad? Salí
no en las mejores condiciones, ¿verdad? Pero me fui contento, ¿verdad? Y eso también deja mucho que desear. Y otro que, como tú dices, si tú sales por la puerta de enfrente, como se dice en buen hondureño, existe la posibilidad, porque también lo he visto, de que regreses a la empresa, ¿verdad? Y tal vez en una mejor posición, en una mejor postura, en un mejor salario, o te han dado la oportunidad de ir a comparar y de saber lo que perdiste y te den la oportunidad de poder regresar, ¿verdad? Pero eso no siempre es posible, ¿verdad? Como te decía, hay veces cuando ya no hay un compromiso, cuando hay una disponibilidad, cuando hay faltas reiterativas, lo más sano y lo más saludable es terminar la relación laboral en las mejores condiciones legales que se puedan. Ok, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos 6 preguntas y siguen sumándose algunas que son muy puntuales y del ámbito legal. Primero, el tema de cómo se aplica la ley en las personas que son contratadas por medio tiempo. ¿Tenemos todavía el formato de contrato a media jornada? Sí, claro, recuerde que las jornadas del trabajo están dadas en el Código de Trabajo, ¿verdad? En el propio Código de Trabajo establecen las jornadas de trabajo que no pueden exceder, ¿verdad? Pero sí pueden ser inferiores, ¿verdad? Inferiores. Ahí tendría que ir, obviamente, también de la mano del salario, porque alguien que cumpla una jornada completa, no puede ganar menos del salario mínimo, ¿verdad? Lo que no se puede hacer es una contratación por hora, porque no hay un marco legal que lo establezca. Pero sí alguien puede trabajar menos de las jornadas de trabajo que el código establece. Y también puede trabajar más, para no dejar la pregunta. Simplemente se paga como una jornada, como una hora extra cuando supera las 8 horas diarias y las 44 a la semana. Excelente. Para el reglamento interno de trabajo, ¿hay un mínimo de empleados que hay que tener para inscribirlo o yo puedo inscribirlo aunque solo sean 2 empleados? No, definitivamente que no. O sea, se integra una comisión, ¿verdad? Entre empleados y trabajadores, porque el reglamento interno de trabajo es producto, en teoría, de una negociación, ¿verdad? De las condiciones que se van a establecer. Pero yo puedo, si yo tengo 2 o 3 o 4 empleados, pero mi visión es crecer, lo más recomendable es crear un reglamento de trabajo que también tenga como le digo, el reglamento interno tiene las normas particulares que obviamente no pueden ir en contra de las disposiciones que el Código de Trabajo da, no puede violentar derechos ni garantías, pero sí establecer sobre todo procesos disciplinarios, ¿verdad? Que la normativa laboral manda que eso sea parte del reglamento interno de trabajo. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Qué podemos hacer cuando la empresa tiene más del 45% de su fuerza laboral como prestadores de servicio con pago por honorarios y no acatan órdenes? Yo creo que esto genera un tema de estructura. Sí. Primero, si son prestadores de servicios, ya sea por el tiempo en que lo hagan o por las condiciones, habrá que revisar si la estructura laboral está de acuerdo a eso, porque ya existe un problema donde no se puede supervisar adecuadamente y ya lo plantean en la pregunta de que no se acatan las órdenes. Ahora, Es ¿hay que, alguna normativa en cuanto al porcentaje de colaboradores que puede tener permanentes, es temporales? que Es que lo que yo te decía, ahí es una situación muy particular, ¿verdad? Y es muy común. No sé si es por una mala asesoría o por una práctica, ¿verdad? Muchas veces, recuerda que un empleado permanente tiene derechos y el contrato de prestación de servicios, sean profesionales o no profesionales, es otra modalidad de contratación, ¿verdad? Si se dan las condiciones que establece el artículo 20 de nuestro Código de Trabajo, el contrato puede llamarse como se quiera poner y las condiciones las condiciones pueden ser otras, ¿verdad? Sin embargo, ya para efectos prácticos y reclamos es un contrato de trabajo, porque si hay una actividad personal del trabajador, una continua subordinación y un salario, aunque sea que tengo 46 empleados, entonces les doy contratos por servicios profesionales 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, se vuelven empleados permanentes. Y como te lo decía, desde la parte práctica ya hay sentencias, muchas sentencias en los juzgados del trabajo, muchos reclamos en la Secretaría del Trabajo, que es porque es un principio, la primacía de la realidad, que es uno de los principios en el derecho laboral, ¿verdad? Entonces, le pueden poner lo que sea,
pero realmente que no es un servicio profesional, porque, o sea, el ejemplo más fácil es un abogado que no trabaja, que tiene su bufete, tiene diferentes clientes, no hay una subordinación, le pagan por servicios profesionales. El médico, por ejemplo, ¿verdad? Pero si estos empleados van permanentemente, realizan la misma actividad, tienen un jefe inmediato, se dan estas tres condiciones, ¿verdad? Y lo dice el párrafo último del artículo 20 del Código de Trabajo. Ese último comentario responde a la pregunta de Andrea, que dice, si yo llevo muchos años trabajando como honorarios profesionales y la empresa decide poner fin, yo tengo los derechos adquiridos y puedo presentarme perfectamente a la Secretaría de Trabajo para hacer el reclamo, ¿no?, de los derechos. O al juzgado de trabajo, definitivamente, a presentar una demanda por el reconocimiento de antigüedad, por incluso reajuste salarial, por incremento de la canasta, por aumento por la canasta básica. Lo que pasa es, hay el derecho que no se reclama es el derecho que no se va a gozar, ¿verdad? Entonces muchas veces los empleados, y también lo he visto en la empresa, no lo hacen porque dicen, si yo inicio un reclamo, me van a despedir, entonces me voy a quedar sin nada y obviamente acudir a las instancias administrativas y judiciales toma su tiempo, ¿verdad? Toma su tiempo y todos necesitamos de nuestros ingresos para poder vivir. Sí, ahí hay una permanencia clara Erika Espinal nos pregunta, perdón, No te escuché la pregunta, Erika Espinal Leonardo. pregunta, ¿los contratos por tiempo definido aplican a liquidación de sus prestaciones de acuerdo al tiempo? Por ejemplo, si tengo un Así, contrato de 5 meses o menos, esos correcto. contratos que no sobrepasan los 6 meses. No importa, ¿verdad? 6 meses, un año, ¿verdad? ¿Qué es lo más recomendable y qué va a evitar una contingencia? Que se liquide en la proporcionalidad. Recuerden que los derechos adquiridos y las prestaciones laborales van en relación del tiempo y de los ingresos que se generan en los últimos meses de salario. Entonces, definitivamente, es otra de las recomendaciones que he dado. Le dio un tiempo definido, ya no lo va a volver a contratar, pues liquídelo y páguele la proporcionalidad que le corresponde en los derechos que la ley establece, 14º, 13º mes, vacaciones. En general, yo creo que de estas preguntas podemos sacar la conclusión de que a la hora de contratar un personal, indistintamente de la modalidad de contrato que tengamos, hay que tener una reserva de saber de que si se extiende el tiempo, esta persona va a tener los mismos derechos de un contrato por tiempo indefinido, ¿no? Hay una Claro, pregunta sobre aumento y salarial. solo completando un poco lo que te dice, o sea, desde el punto de vista financiero y económico, las empresas deben tener un pasivo laboral, una previsión en sus cuentas para poder pagar sus contingencias, ¿verdad? O sea, la persona que no quiere pagar salarios, sueldos y salarios, comisiones, derechos, pues no debería de contratar, ¿verdad? Definitivamente, pero muchas veces, como le digo, el tema es que muchos pequeños empresarios, dueños de negocios, violentan estos derechos aprovechándose de la necesidad de una persona en recibir un ingreso, pero los derechos laborales, las condiciones del Código de Trabajo son irrenunciables, son imprescriptibles, ¿verdad? Obviamente hay plazos para reclamarlo, pero definitivamente que debe de otorgársele todas las condiciones para evitar un problema mayor. Fernando García nos pregunta sobre los contratos de tiempo definido, si tienen periodo de prueba indistintamente su duración. Ok, ok, definitivamente que sí, porque el periodo de prueba que está regulado en el Código de Trabajo no hace excepción a la temporalidad, ¿verdad? Entonces, eh, ahí lo único es que él tendría la obligación de pagarle 2 meses. Hay un criterio encontrado en materia laboral porque a veces dice, bueno, si yo le doy un contrato de trabajo, ¿verdad? Por un año, ¿verdad? Y a los 2 meses me doy cuenta de que no rinde la función, pues me veo obligado a pagarle los 12 meses del contrato por el cual le di. Yo creo, y esto, mi recomendación, porque es una pregunta que me la han hecho, ¿verdad? Es, ¿no? Definitivamente que se le haga un contrato de trabajo por tiempo determinado y que el contrato de trabajo establezca que los primeros 2 meses son un periodo de prueba y que no está sujeto a indemnizarlo en caso de que él no cumpla con las actividades. Porque precisamente para eso, yo puedo contratar a alguien
que me parezca que me va a desempeñar la función, sin embargo, en el momento de la práctica y de ya ejercerla no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, el periodo de prueba, y si lo leemos, ¿verdad? No hace excepción a la temporalidad o al tiempo indeterminado de un contrato como tal. Ok, aquí hay una pregunta de Ivette que yo creo que va a contestar muchas de las otras. Si hay una persona que presta servicios profesionales, presenta sus recibos o facturas por honorarios, en el término este que es moderno de freelancer, que no es un empleado directo, ¿adquiere derechos laborales? Repito, si se dan las condiciones del artículo 20 del Código de Trabajo y mantiene durante varios tiempos, yo tengo la experiencia y se la voy a comentar, ¿verdad? ¿Verdad? Una empresa grande, muy grande, ¿verdad? Nos contrató y precisamente para hacer esa diferencia y no pagarnos, nos contrató por tiempo determinado y por servicios profesionales. Hicieron un híbrido ahí y nos contrataban por 3 meses. A los 3 meses se terminaba el contrato y pretendiendo interrumpir la relación laboral, nos mandaban 3 días algunas veces y una semana a descansar, decían ellos. Y luego nos hacían un contrato por otros 3 meses bajo esa figura, ¿verdad? Entonces así habían abogados en aquel momento, hace más de 25 años, habían ingenieros bajo esa modalidad y no nos pagaban en ningún momento decimocuarto, decimotercer vez, ¿verdad? Porque decíamos que no eran empleados y nos excluían. Ahí había hasta una discriminación laboral, ¿verdad? Entonces nos excluían de una serie de beneficios que le daban a los empleados permanentes. ¿Qué sucedió? Demandó. ¿Y qué ordenó una sentencia? ¿Qué se hizo después? Un grupo de trabajo. Yo salí antes, ¿verdad? Algunos demandaron, ¿verdad? Y ganaron. Se les reconoció la antigüedad, se les reconoció retroactivamente los derechos que no se les habían pagado y las indemnizaciones correspondientes, ¿verdad? Entonces, definitivamente, repito, ¿verdad? Muchas veces se pretende un contrato, aunque pueda tener las condiciones establecidas, no puede ir en contra de las disposiciones que el Código de Trabajo dice, ¿verdad? O sea, eso es una simulación contractual y eso se vota ante un tribunal. Ok, ya estamos llegando a cerca de 1 hora y media de charla. Yo estoy seguro que preguntas van a seguir surgiendo y vamos a mantenernos en contacto. Pero para atender las más elementales, abogado Antúnez, ¿qué otras modalidades de contratación para usted deberían comenzar a regularse? El ejemplo del empleo parcial o si es necesario retomar el empleo por hora. Yo siempre he apostado por eso, ¿verdad? Regular otras modalidades de contrato en una ley especial, ¿verdad? Creo que la ley de empleo por hora no era una mala, era una forma de contratar. Muchos comerciantes que vienen iniciando no tienen en su momento las probabilidades de reconocer esos derechos porque es una carga económica muy alta, ¿verdad? El decimocuarto, el decimotercer mes. Y lo que la ley de empleo por hora es que incrementaba más allá del salario por jornada el pago por hora que tenían que ser. Entonces, definitivamente que sí debería haber una regulación particular, llámese como se llame, para un empleo por hora y modalidades propias a empleos por jornadas o por actividades determinadas, ¿verdad? Pero eso lamentablemente no depende de las iniciativas, sino de las voluntades políticas de los diputados al Congreso Nacional que lamentablemente hacen el retroceso, porque definitivamente ellos dicen que fue un logro porque eso violentaba garantías, ¿verdad? Pero lo que nosotros necesitamos realmente es generación de empleo, ¿verdad? Y si hay otras modalidades con las que se puedan contratar, esas leyes no eran, no perjudicaban, realmente beneficiaban. Obviamente tenía sus limitantes, ¿verdad? No voy a tener a un empleado 20, 25 años bajo esa modalidad, ¿verdad? Si precisamente desde el punto de vista del trabajador, el tiempo es lo que me va a generar mayores prestaciones y uno va pensando en que con lo que me den lo voy a invertir o me voy a retirar o me voy a jubilar si no tengo un plan
de retiro, ¿verdad? Un fondo de pensiones o no cotizo algo que me pueda generar una jubilación posterior. Ok. Aquí hay otras preguntas, voy a contestar las que yo pueda puntualmente y dejo las otras para el abogado. Con el tema de aumento salarial anual, ¿cuánto debería ser y cómo es el proceso? Hay una escala ya, ¿verdad? Realmente que alguien lo aplica, no lo aplica. Ahí sí no podría contestarle si eso está en ley, pero creo que el incremento por costo de la canasta básica es el 5,09%, ¿verdad? Entonces, ahí sí, no, lamento no decirle dónde está estipulado eso y si se vuelve obligatorio. Debería, creo que si es obligatorio, lamentablemente no se cumple, ¿verdad? Y hay otro tipo de incrementos que están regulados en leyes particulares, ¿verdad? Por ejemplo, si un empleado llega a tantos años de antigüedad, automáticamente tiene un salario. Pero yo he estado 4 años, 5 años en empresas donde nunca tuvimos un incremento de ningún porcentaje. Ok. Hay una consulta sobre los médicos, sobre las jornadas y la protección que tiene de parte del colegio médico por, entiendo yo, la jornada del médico empleado es menor a la jornada regular, son 6 horas nada más. Entonces, para aquellos médicos que después de la pandemia empezaron a trabajar en empresas para prestar los servicios de consulta. Es que el tema de los maestros, el tema de los médicos, ¿verdad? Es bien particular porque ellos no están, incluso el tema de los empleados públicos, que están sometidos a leyes especiales como por ejemplo la ley del servicio civil, el estatuto médico y el estatuto del docente, ¿verdad? Entonces, estos tienen su regulación propia especial, entonces sus jornadas de trabajo, sus modalidades, sus cotizaciones, su dependencia es totalmente diferente, ¿verdad? En el caso de los médicos, incluso de los maestros, no lo sé con mucha propiedad, pero ellos pueden incluso trabajar en 2 o 3 jornadas de trabajo, ¿verdad? Un médico, ahí Leo lo sabe también muy bien, puede dar y desempeñar 3 o 4 funciones en el día, ¿verdad? O sea, estar en un hospital público, luego atender su consulta privada, ¿verdad? Luego impartir clases a nivel universitario, puede operar, ¿verdad? Entonces, aquí a veces son situaciones muy particulares. Entonces, estas leyes especiales regulan son especialidades y el Código de Trabajo es una generalidad, ¿verdad? Que aplica a la mayoría de los empleados. Ok. Hay una pregunta, la acaba de hacer Mirna Bonilla. ¿Cómo podemos diferenciarlo entre los contratos mercantiles de prestar un servicio a una empresa que se firman año con año para que no impliquen un pago de prestaciones? Y esto es lo que mencionamos desde antes. Si se contrata a una empresa para que haga unas funciones o se contrata a una persona reiteradamente cumpliendo las funciones laborales con un jefe, con un Que supervisor. Bueno, hay alguna salvedad, ¿verdad? Los contratos de prestación de servicios profesionales no son contratos mercantiles, ¿verdad? Los contratos mercantiles, ese es un contrato civil, ¿verdad? Se equipara a lo que se llama como el mandato, ¿verdad? Los contratos mercantiles están regulados en el Código de Comercio y son otros como el fideicomiso, el préstamo, la hipoteca mercantil y otra cosa más, ¿verdad? Un contrato de prestación de servicios profesionales no es otra cosa más que el contrato de mandato que está regulado, en que yo me obligo a hacer en cuenta ajena por otra, ¿verdad? A través de una retribución, pero si no hay una subordinación, si no hay una dependencia, ¿verdad? Si no hay una actividad personal, porque yo puedo delegarla, es decir, yo abogado le llevo esta demanda o le doy esta asesoría, pero la voy a hacer a través de mi procurador. Entonces, ahí es una relación de un servicio profesional, ¿verdad? Pero si se le pone eso, pero se dan estas condiciones, entonces es un contrato de trabajo, es un contrato individual de trabajo, ¿verdad? Que puede ser por temporalidad, que puede ser renovado, ¿verdad? Pero como repito, ¿verdad? Todo eso se vota o cualquier condición se vota porque lo que va a predominar sobre cualquier cláusula particular son las cláusulas que están en el artículo 21 que establece los requisitos del contrato de ¿Sí? trabajo. Ok, muchísimas gracias, abogado. Yo sé que las preguntas serían interminables y ojalá entonces tengamos opción de un nuevo webinar. Sofía, No, te está, dejo porque si no nos agarra el almuerzo. Muchas gracias y lamentamos por las preguntas que no se pudieron realizar por cuestiones de tiempo.
Pero con esto hemos llegado al final de la conferencia. Muchas gracias a todos por su tiempo. Quiero agradecer a todos los participantes por habernos acompañado, en especial a Leonardo y a Edwin y Banco Lefice, quienes hicieron posible que realizáramos el evento del día de hoy. Les recordamos a todos que si desean ver nuevamente la conferencia, les estaremos compartiendo un link de nuestro canal de YouTube donde podrán encontrarla y de igual manera les estaremos enviando sus correos la presentación impartida el día de hoy. Les invito a seguir nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en los cuales los mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz día. Buenas tardes. Buenas tardes.